¿Qué es la arquitectura? ¿Cómo ha llegado a ser lo que es hoy? ¿Cuál fue su origen? La arquitectura, como el hombre primitivo, surge hace muchísimos años. ¿Cuántos? No sabemos, y se duda si algún día lo haremos. Pero más importante que la fecha es el cómo. El cómo llegó a ser, formarse, a evolucionar, pero más que todo, a aparecer en este mundo. El hombre primitivo, antes de hacer cualquier cosa, se reunía en torno al fuego. No era un hombre cualquiera, pues solo contaba con la idea del hogar. No tenía ni cabaña, ni tiendas, ni algo que erigir. Lo único que hacía, además de alimentarse, era sobrevivir. Pero esto no se quedaría así, tan sencillo, sino que en poco tiempo se convertiría en algo más. El fuego se le asignaría en valores religiosos, culturales, simbólicos, constituyéndose socialmente como el centro del hogar, con el paso del tiempo como vinculante del hogar a la tribu y de la tribu a otras distintas. Como es de esperarse, el hogar debía evolucionar. Empezaría a requerir una protección a las inclemencias tanto meteorológicas como humanas, fortaleciendo no solo el hogar, pero la actividad de construir. Se debe entender que esta protección no sería una para el hombre, sino que para la protección de su cultura, de sus valores, del fuego, de su hogar, o lo que éste llegaba a representar. De esta manera empiezan a surgir los primeros atisbos de la arquitectura en cuatro formas, cuatro elementos únicos y si bien independientes en su uso y función, dependientes unos de los otros para hacer la arquitectura, los cuales, dependiendo de la región, los habitantes, la cultura y las necesidades, se vendrían desarrollando de formas variadas en muchas combinaciones posibles. En primera instancia, Semper reconoce al hogar como el primer elemento que hace parte del desarrollo de cualquier sociedad, pues es el foco sagrado en torno al cual todas las demás formas arquitectónicas obtendrían sentido, pues ordenado, siendo el elemento moral, primordial y más importante de toda esta. Y a su alrededor se agruparían los otros elementos que ayudarían a proteger el hogar de las inclemencias climatológicas hostiles como de las humanas. Estas son la techumbre, el terraplenado, es decir, la nivelación y adaptación del terreno, y el recinto, o el centro o núcleo del hogar. Cada uno de estos elementos mencionados anteriormente, es decir, la techumbre, el terraplenado, el recinto y el hogar, responden a una de las necesidades básicas que vivían estos hombres primitivos en sus primeras etapas, los cuales variarían a lo largo del globo, generando así desarrollos, si bien distintos en cada parte, consistentes y constantes en el sentido de la aparición puntual de los cuatro elementos, es decir, que al final del día siempre aparecerían o harían parte de la arquitectura estos mismos. De esta misma manera, se puede ver entonces que el desarrollo de las partes de la vivienda no es algo universal, no es algo que apareciera de forma constante en cualquier región del mundo, sino que para cada cultura, sociedad o tribu se empezaría a desarrollar a partir de lo que era más importante para ellos. Para algunos era la intemperie, pues el frío era abismal, para otros el suelo, pues estaban sometidos o amenazados a inundaciones, pero al final todas las tribus o sociedades humanas siempre tenían algo más importante, algo más primordial, que se desarrollaba en primera instancia, el hogar. Además, se entiende cómo este es definido por los diferentes recintos dentro de este. Entonces se comienza a desarrollar el muro como respuesta al viento que lo congela, o la falta de sombra que lo limita. Este es un elemento que ayudaría al hombre no solo a configurar y organizar el hogar, sino que a delimitar y salvaguardar lo más importante para este. Pero también vemos aparecer a la techumbre, de inundaciones constantes o ataques enemigos, o para otros la lluvia o la nieve que les merma la energía. Y por último aparece el terraplén, que los lleva a otras alturas y lo ayuda a sentar el hogar. Se vuelve otro elemento primordial como los ya mencionados anteriormente. Siendo así, podría surgir la pregunta: ¿qué pasó con el hogar? ¿Cuál es su razón de ser? Sencillamente, el hogar, si bien es un elemento de los mencionados, en el caso de los otros elementos,
lo que se busca es la protección del mismo, es decir, del hogar. Tanto la aparición del muro como de la techumbre o el terraplén cumplen con el objetivo de mantener la idea de comunidad a salvo, pues en sí, aunque este en cuestión hace parte de la vivienda, su existencia va más allá de esta. No es más que la cultura detrás de la edificación, y como tal es el que le da el sentido a la aparición de los otros tres, y por lo tanto siempre es el primero en todos los casos. De la misma forma, se debe aclarar que por lo general la vivienda surge o se desarrolla en dos formas preponderantes. Una donde predomina el muro, que se conoce como vivienda recinto, y otra donde predomina la techumbre, conocida como la cabaña. Como es de esperarse, cada elemento sufrió transformaciones con el paso del tiempo, a medida que se iba desarrollando la habilidad técnica del hombre para construirlas. Primero, el hombre se desarrolló en función del fuego, pero además esto permitió la aparición de la cerámica y de la metalurgia. Para el terraplén se desarrollaron la hidráulica y la albañilería. Para la techumbre se desarrolló el manejo de la madera y posteriormente se mejoró la carpintería. Y por último, para el recinto, es decir los muros, se desarrolló en primera instancia el tejido y posteriormente los muros en piedra. Y esta es en última la habilidad técnica del hombre que siempre entenderá como el primer arquetipo del hombre. Este elemento que aparece tras del fuego, el muro, constaría de un tratamiento especial en relación que no solo involucraría el desarrollo arquitectónico, sino que también el artístico, pues el tejido evolucionaría en una primera instancia en los tapetes, encargados de limitar el suelo y de darle orden y sentido a los diferentes espacios del hogar en función de los usos que estos les daban. A la vez, de ser esta la primera muestra de arte que no solo fomentaría la evolución de las telas, que serían luego usadas para decorar, separar y hacer espacios diferentes en la vivienda, sino que además se mantendrían incluso presentes cuando la técnica del muro ya había dejado atrás el vallado, es decir, el tejido que había pasado a ser una construcción de piedra. Sin embargo, la pared sin este tejido conservaría este significado, es decir, la idea de separación de usos o de partes dentro del hogar. Cuando por diferentes razones estos primeros materiales se sustituyen unos por otros para conseguir una mayor duración y una mejor protección del hogar por ahorro y economía, o por lo contrario para la ostentación de un mayor lujo. Que luego, posteriormente, este evolucionaría hasta el punto que ya no estaría limitado por los materiales que lo componen, sino por la forma en la que éste se quería disponer dentro de la estructura o de la vivienda, es decir, ya solo dependería de lo que quisiese el constructor o el arquitecto. Luego, como segundo elemento más importante, se desarrolló la cubierta o techumbre, que en un principio era la sola unión entre diferentes elementos para generar inclinaciones que ayudaran a proteger al fuego y a proteger al hogar de las inclemencias del clima. Pero también cabe inferir que esta evolución de la techumbre fue más avanzada o priorizada en lugares donde el clima era más violento o inclemente con el hogar, donde había varios climas o temporadas y en donde había la preexistencia de varios fenómenos naturales. Y de manera consecuente, esta con el paso del tiempo iría evolucionando, es decir, iría cambiando la forma de construirse y además de diseñarse, haciéndose cada vez más plana con respecto a sus diseños anteriores y con materiales cada vez más fuertes y duraderos, cosa que se expondría de manera potencial en la época moderna. El espíritu del hombre creó mucho de estos medios sustitutivos, utilizando para estos propósitos todas las ramas de la técnica a su disposición, en donde el carácter de las imitaciones respondió durante mucho tiempo al de las formas originarias primitivas. La pintura y la escultura en madera, el estuco, el barro cocido, la obra de metal o de piedra, permanecieron y fueron en las más inconscientes tradiciones posteriores una imitación de los trabajos entrelazados multicolores propios de las más primitivas paredes de tapiz, en donde tanto en el pasado como en el presente el universo de las formas arquitectónicas era dictada y condicionada en una primera instancia por el material y por ende por la actividad constructiva, reconociéndose en esta la esencia de la arquitectura. Pero entonces cabe preguntarse si en cambio la arquitectura, como la naturaleza, su gran maestra, debe elegir entre utilizar los materiales en
concordancia con sus leyes naturales o no hacer depender de la naturaleza de la forma la expresión de sus creaciones. Nosotros creemos que esto está sucediendo hoy en día, gracias a que hay ciertos parámetros de construcción por los cuales para construir un edificio de cierta cantidad de pisos, este debe tener cierto material y determinaciones de formas constructivas estandarizadas por el mismo material que se debe usar, pero que, sin embargo, aún en algunas regiones del mundo, predomina el uso del material por la zona y por la disponibilidad del recurso, debido a que este se vuelve más accesible para las personas de una región predeterminada. Pero también es cierto que si se elige el material adecuado para la representación de un edificio, la expresión del concepto que encierra la obra de arquitectura gana belleza y en significado como representación simbólica de la naturaleza, pero que al igual que el espíritu del anticuario y el punto de vista materialista, hoy en día se ha conducido a unas estériles y poco extravagantes cavilaciones o pensamientos, pasando por alto las influencias más importantes en el desarrollo artístico de la obra a construir. Ya para terminar, cabe concluir que a pesar de que el hombre ha sustituido muchos de estos materiales de construcción, la idea de proteger y mantener el hogar, de salvaguardar el fuego como centro y elemento de unión de las sociedades, ha prevalecido, incluso en nuestros días, y que el tejido, como elemento arquitectónico primordial, y que posteriormente llevaría a la evolución del desarrollo del muro, se ha configurado como el primer elemento arquetípico del hombre. Muchas gracias y hasta pronto.